Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles una vez más a través de este medio y hoy en un día tan especial donde celebramos el Día del Padre. Muchas felicidades a todos los papás, espero que los estén atendiendo bien, que este día que tenemos la oportunidad de agradecerles de manera más específica todo el trabajo que hacen, bueno, mamá, hijos, hijas, no escatimen palabras y pueden decirle a su papá, lo estás haciendo muy bien, eres el mejor papá del mundo. Gracias por ser mi papá, por todo lo que haces por mí. Me da gusto que yo hoy en día todavía cuento con mi papá y para todos los que cuentan también con sus papás, podemos disfrutarles. Y para aquellos quienes desafortunadamente ya no tienen a su papá en este plano, bueno, pues les envío también un abrazo y mis mejores deseos de que en su mente ustedes aún están guardando el recuerdo de su papá, las cosas buenas que hizo por ustedes y que honren su memoria cada vez que pueden, haciendo aquellas cosas que papá les pedía que hicieran. Que no repitan malas conductas y que imiten todas las cosas buenas que aprendieron de sus papás. Hoy he titulado mi mensaje Me parezco a mi papá porque estoy muy contenta de parecerme a mi papá y en este tiempo de mi vida, en esta época de mi vida, he aprendido a valorar de mi papá las cosas buenas que él tiene y no estar concentrada solamente en las cosas negativas y que en algún momento de mi vida me dañaron y me lastimaron, sino que estoy también convencida de que todas estas cosas, como dice la Biblia, todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurre, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y gracias a las situaciones que podemos enfrentar desde nuestra niñez, nuestra adolescencia y en nuestra vida adulta, si nosotros amamos a Dios, podemos entender que hubo un claro propósito por el cual nosotros las padecimos o las gozamos. Así que quiero comenzar leyendo un pasaje que se encuentra en Malaquías, en el capítulo 4. Malaquías capítulo 4 y los versos 5 y 6. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y sus hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra en destrucción total. En la versión Reina Valera de 1960, en este mismo pasaje dice que Dios haría que el corazón de los hijos se regrese al de los padres y el corazón de los padres se regrese hacia los hijos, que es lo mismo que estamos leyendo aquí, que exista una reconciliación entre padres e hijos. Y esto es muy importante para nosotros porque podemos ver el corazón de Dios preocupado por las relaciones familiares, por las relaciones entre los padres y los hijos. Y nos señala también que hay este distanciamiento entre los hijos y los padres. Y hay muchas formas en las cuales nosotros caemos en estos distanciamientos. Por ejemplo, un corazón de un hijo se va lejos del padre cuando su papá lo trata mal, cuando tiene un papá abusivo, cuando tiene un papá que quizás lo ignora, un papá que es incomprensivo y también cuando un papá nos rechaza. Entonces, nosotros como hijos pues nos alejamos y nos sentimos justificados al estar alejados de él porque pensamos, bueno, él hace todas estas cosas que me dañan porque definitivamente su corazón no está conmigo, porque no me quiere. Y justificamos nuestra lejanía y nuestra conducta. Algunos hijos también lo que hacemos es ser rebeldes, desobedientes a los padres. Muchas veces todas las cosas que nos enseñaron, pues las ponemos en duda y está bien, pero es necesario que nosotros como hijos también, aparte de ponerlas en duda, pues analicemos lo que nuestros padres nos dicen y tomemos el consejo bueno que nos dan y pues realmente lo apliquemos en nuestras vidas. A veces como hijos también somos abusivos hacia nuestros padres y somos agresivos y a veces hasta irrespetuosos, ¿verdad? En el menor de los casos, pero ustedes saben que, por ejemplo, hay estadísticas que muestran de casos donde hijos golpean a sus padres, hijos que también asesinan a sus padres, como padres asesinan a sus hijos.
Y es importante para nosotros ver que Dios tiene este deseo y esta intención de que sean reconciliados, de que los padres y los hijos mantengan una buena relación. Y como dicen, nadie nace sabiendo ser padre, ¿verdad? Y también a medida que tienes hijos y que están creciendo, a pesar de que tú ya tuviste una relación con tu papá, en el mejor de los casos, si estuvo cercano a ti, pues vas a cometer errores, tus propios errores cuando ya tienes a tus hijos. Entonces esto es una carrera difícil, ¿verdad? Porque pues vamos aprendiendo sobre la marcha muchas cosas, pero es importante saber que tenemos todo el apoyo y todo el respaldo de parte de Dios para que hagamos el trabajo de una mejor manera. De hecho, la Biblia es el mejor instructivo que tú puedes tener a la hora de criar a tus hijos. Y siempre escuchamos que dicen, pues los hijos no vienen con instructivo, pero si tú echas un ojo a la Biblia encontrarás que ahí vienen muchísimas instrucciones que facilitan nuestra tarea como padres y podemos hacer un mejor trabajo. Y sé que en la mayoría de los casos, pues este instructivo se olvida o muchos no lo conocen o muchos no lo confían, pero es el mejor instructivo que podemos tener en la crianza de nuestros hijos. Hoy he titulado mi tema, Me parezco a mi papá. Y mi intención al hacer este tema es honrar a mi papá y decirle que estoy muy orgullosa de ser su hija y de parecerme a él. En el pasado me causaba mucho conflicto parecerme a mi papá, pero hoy en día he aceptado parecerme a mi papá y me siento orgullosa de parecerme a ti, papá, y de ser tu hija. Y deseo que este mensaje pues sea de bendición para aquellos que tienen la oportunidad de escucharlos y que si en algún momento has rechazado parecerte a tu papá, pues puedas meditar y reflexionar y pensar que hay muchas cosas buenas, aparte de las cosas negativas o malas que ves en tu papá, hay muchas cosas buenas que puedes rescatar y que puedes decir qué bueno que me parezco a mi papá. Quiero comenzar contándote, cuando yo era niña, muchas veces escuché de diferentes personas que yo no me parecía a mi papá. Y por lo general, cuando hablaban de que no me parecía a él, se referían al tono de mi piel. Y yo deseaba con todo mi corazón tener la piel morena como mi papá, porque tenía muchos pensamientos y muchas inseguridades cuando escuchaba que decían que no me parecía a mi papá y que quizás no era mi papá o que yo no era su hija. Entonces, estos pensamientos me lastimaban. Entre ellos, uno muy recurrente era, bueno, pues si quizás no es mi papá, ¿por qué vivo con este señor? Y si es mi papá, pues ¿por qué no tengo el tono de piel como él? Y cosas así. Entonces esto me lastimaba y me hizo crecer, como digo, con mucha inseguridad. Y en aquel tiempo había una canción que a mí me gustaba mucho, es una canción infantil que la cantaba un personaje llamado Topollillo. Y esa canción decía, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Y yo cada vez que cantaba esa canción o que la escuchaba, tenía un conflicto interno, porque por un lado yo quería parecerme a mi papá físicamente y por otro lado pensaba que no deseaba parecerme a mi papá como él era internamente. Como he compartido en otras ocasiones, pues yo crecí en una familia disfuncional, como quizás la mayoría de las personas. Mi papá tuvo muchos problemas con el alcoholismo o con el alcohol, y este vicio o estos problemas con el alcohol generaban en él o pronunciaban aún más su carácter violento, y para él fue difícil lidiar con el problema que él tenía con la bebida y con su familia, ¿verdad? Convivir con la familia. Nosotros sufrimos pues todo lo que te lleva al tener un padre con este padecimiento.
y él por muchos años pues nos lastimó a toda la familia. Cada uno de mis hermanos y yo fuimos afectados y puedo decir con libertad, porque amo a mi papá y porque lo he perdonado, fuimos afectados y hasta cierto punto cada uno tuvimos diferentes traumas y los hemos ido superando, unos más, otros menos. Es difícil para todos los miembros de esta familia que a pesar de que pasan los años, pues quedan todavía secuelas, ¿no? Y quedan rastros del dolor que en aquel momento donde se originaron, pues no piensas que tanto alcance van a tener a través de décadas. Y mis hermanos y yo, pues como menciono, hemos ido superando estas situaciones y algunos hemos repetido muchas de las acciones de mi papá, pero pues con dolor también tengo que decir, y me atrevo a hablar por mis hermanos, de decir que nuestro corazón se fue muy lejos del corazón de mi papá. Como mencioné al principio, porque te justificas pensando que la conducta de la persona que te está dañando, pues es la culpable de que tú te alejes y entonces tú sientes que está muy bien que no tengas el corazón cercano al corazón de él, ya que el corazón de él no se siente cercano al tuyo. Y entonces sufres esta desconexión y sabes que es tu papá y quieres querer a tu papá y quieres respetar a tu papá, pero no puedes a causa del daño recibido. Y también esto te lleva a vivir con una culpa, con una carga de culpa muy grande, que sientes como que te ahogas, que te cansa, que te debilita, porque no tienes esta buena relación con tu papá, porque estás muy desconectado. Tu identidad también es muy afectada y no te sientes orgullosa o no te sientes orgulloso de ser hijo de. Y yo quiero agradecerle mucho a Dios porque Él llegó justo en el momento perfecto de mi vida y de la vida de mis hermanos y nosotros pudimos superar todo el daño que nosotros recibimos por el amor de Dios, porque Él vino a traer a nuestro corazón consuelo, vino a enseñarnos el amor de un padre y nosotros pudimos entender que mi papá pues también él tuvo sus propios conflictos y sus propios problemas en su infancia y estuvo repitiendo patrones y también para él la vida fue difícil. Claro, no justificamos el comportamiento y no justificamos jamás la violencia, pero pues así sucedió en nuestra familia y gracias a Dios y el proceso que Él hace en nuestro corazón de transformarnos, de trabajar en nosotros, de ayudarnos a ir limpiando el rencor, el resentimiento y de estar concentrados solamente en los malos recuerdos, pues es que nosotros hemos aprendido, o en mi caso he aprendido y he podido perdonar a mi papá. Hoy estoy tranquila con él, estamos en paz. Desde hace mucho tiempo yo he perdonado, él ha pedido perdón también por el daño ocasionado. Y como digo, quizás en aquel entonces él nunca dimensionó hasta dónde afectaría a su familia. Y lamentablemente, pues hasta hoy, pues se sufren las consecuencias, ¿verdad? De ese tiempo y de esas situaciones. Pero yo le agradezco mucho a Dios que mi papá sigue vivo y tenemos la oportunidad de tener una relación más cercana, donde yo lo respeto y él me respeta, donde yo lo acepto como él es y él me acepta como yo soy, donde yo me siento orgullosa de que él sea mi papá y de parecerme a él y yo sé que él también está orgulloso de mí y también de mis hermanos. Así que por eso quise poner el título Me parezco mucho a mi papá, porque quizás me he enfocado algunas veces en señalar cosas malas o negativas de su personalidad, pero hoy quiero concentrarme además en las cosas positivas que mi papá tiene y en las cuales pues en muchas de ellas yo también me parezco. Y
es bueno que cada uno de nosotros podamos aprender a perdonar a Dios y perdonar por el amor que Dios ha dado a nuestras vidas y el perdón que Él también nos ha dado para que nosotros podamos tener unas relaciones sanas y cercanas con nuestros seres queridos. Solamente el amor de Dios nos ayuda a nosotros a perdonar. Y cuando tú recibes este amor de parte de Dios, lo aceptas y lo entiendes y liberas el perdón hacia tus seres queridos, puedes también sanar de todas las heridas y de todo el sufrimiento que hayas pasado. Y entonces puedes buscar una cercanía con este familiar. Sé que en algunos casos es posible y en otros casos, según los daños, pues no. Pero en la medida de lo posible, pues tú buscarás tener una reconciliación y un acercamiento con las personas. Y eso es lo que leímos en Malaquías, que Dios quiere que el corazón de los padres se regrese a los hijos y el corazón de los hijos se regrese al corazón de los padres. Es muy importante para cada creyente que pueda entender y valorar la relación tan hermosa entre padres e hijos. Y es una relación que nos enseña cómo podemos nosotros también acercarnos a Dios, nuestro Padre. Sé que para quienes no tuvieron la figura paternal cerca o quizás tuvieron una figura paternal agresiva, les cueste mucho entender a la figura paternal de este Padre Celestial que es amoroso, que es comprensivo, que nunca tiene un día pesado o un día difícil donde Él nos puede decir, ahora no tengo tiempo para ti, estoy cansado, estoy enojado, estoy frustrado. Dios no es así, Dios no es humano. Él es Dios y está siempre dispuesto para nosotros, para escucharnos, para entendernos, para perdonarnos, para consolarnos, para confortarnos. Ese es el Dios celestial que nosotros tenemos. Y bueno, desde mi adolescencia, ya cuando yo fui más consciente de mí, comencé a darme cuenta que mi rostro tenía muchas similitudes con el rostro de mi papá y ya no estaba concentrada solamente en el tono de piel. También empecé a ver que mis manos eran idénticas a sus manos, que el largo de mis dedos, su forma y la forma de mis uñas también era muy similar a las de mi papá. Y después comencé a ver que mi comportamiento y mi temperamento era muy similar al de mi papá, que tenía muchas reacciones buenas y no tan buenas como mi papá. Y como dice un dicho, ¿verdad? No cae lejos la manzana del árbol. Comencé a ver en mí a mi papá y ya no me estaba causando tanto conflicto como cuando era una niña. Y como digo, hoy en día me siento muy orgullosa de parecerme a mi papá, pues en lo bueno y en lo malo que me parezco a él. Y tengo la libertad para decir que mi papá tiene muchas cosas buenas que yo he admirado y que respeto también de él. Si puedo mencionar, la primera es que mi papá, en un esfuerzo en conjunto con mi mamá, siempre se preocuparon por tener una casa segura donde estuviéramos. Ellos quizás han cambiado muchas veces de domicilio, pero una casa segura siempre la tienen. Y eso me gusta mucho, el esfuerzo que ellos han hecho en conjunto para tener un domicilio, un lugar donde ellos están. También he admirado mucho de mi papá, que ha sido defensor de quienes, al igual que él, sufrieron injusticias laborales. Esto sin duda para mí ha sido pues una de las cosas que más me ha impactado en su vida, porque mi papá se manifestó y se ha manifestado siempre sin temor a represalias y se ha ganado más enemigos que amigos, pero mi papá está firme en sus convicciones, está fuerte en sus ideales y ha peleado, ha luchado, ha apoyado por ellos y para conseguir pues que sean respetados los derechos laborales de muchas personas.
También he visto a mi papá involucrarse y ser impulsor de proyectos sociales y ecológicos. Eso también me ha gustado mucho de mi papá, esta faceta donde él puede pensar en no solo en su propio bien, pero en el bien de determinada comunidad o colonia. Mi papá siempre ha sido líder y como líder él ha aprendido a soportar los aplausos, los rechazos, las burlas y las críticas. Siempre. No se doblega y es muy valiente. Me gusta mucho eso de mi papá. Mi papá es también como un milusos. Puede ser mecánico, fontanero, electricista. Hay muy pocas cosas que se le complican y eso, pues la verdad que me alegra que mi papá tenga estas habilidades. Él también es muy perceptivo y usa mucho el sentido común y es muy perspicaz. Mi papá es muy intuitivo y muy inteligente. Mi papá es muy decidido. No es, no tiene un doble ánimo. Él lo que va a hacer, lo hace. Y no es indeciso en ningún momento. Toma decisiones fuertes y las toma de una manera segura. Es disciplinado en su alimentación y es firme en sus decisiones. Y eso es algo que me gusta mucho de él. Es firme en sus decisiones, es firme en sus convicciones y no tiene miedo a decir lo que él piensa. Le agradezco mucho a Dios por su vida y le agradezco mucho a Dios que a través de los años mi papá ha sufrido un cambio, una transformación. Él ha podido controlar su consumo de alcohol, ahora es más moderado y también ha modificado su comportamiento. También ahora es mucho, mucho más moderado. Y yo estoy contenta porque he podido ver ese cambio en él. Y no ha sido fácil para mí y quizás tampoco para mis hermanos y quizás para ti si también creciste con un papá violento que te genera miedo, que te genera inseguridad, pero quiero animarte a que confíes en Dios porque con Él todo es posible, que cuando tú depositas toda tu confianza en Dios y le permites que comience a hacer cambios en tu vida, realmente tú puedes ser transformado y puedes comenzar a amar y perdonar lo imperdonable. Entonces, esta es una característica de los creyentes que pasamos a ser hijos de Dios y no solamente creación de Dios. Y como Dios es perdonador, nosotros también aprendemos a ser perdonadores. Y te quiero animar mucho a que, pues, si tienes oportunidad de restablecer tu relación con tu papá, pues es un buen tiempo para que lo hagas. Quizás no en este día o justamente este día te sirva para acercarte a él. O si ya no cuentas con tu papá en este plano, bueno, pues que desde aquí tú puedas decir, estoy en paz contigo, te perdono y perdóname por todas las cosas que no supimos sobrellevar. Porque en mi caso, pues podemos, los que hemos tenido un papá con la problemática que te he contado, pues nos cuesta mucho superarlo. Pero igual el que sufrió el abandono, que su papá nunca estuvo ahí, que nunca lo vio, pues también tiene que superar esta situación, este dolor en su corazón. Hay otros que quizás su papá se murió cuando eran muy pequeños o a una edad donde no estabas listo para superar esta pérdida y te enojaste mucho, a lo mejor en un principio con él porque te dejó, porque se murió y te enojaste quizás también con Dios porque no lo cuidó para que no se muriera. Y a veces el dolor te ciega tanto que aunque la vida y Dios y tu mamá te permitan una segunda oportunidad al tener a un padre de crianza, alguien que se encarga de ti, ya que tu padre biológico no está, pues muchas veces por el dolor tan grande que tienes no logras ver el cariño, el amor, la protección y el cuidado que este hombre te propicia o te regala así, porque todavía te duele mucho el no recibirlo de tu padre biológico. Y quiero decirte que debes de pensar
pues que todos vamos a partir de este mundo y que a todos nos duele mucho cuando alguien se va, sobre todo si estabas pequeño cuando perdiste a tu papá, pero que recuerdes, Dios ha tenido cuidado de ti, Él nunca nos deja en ese sentimiento de orfandad en el que nosotros podemos crecer aún teniendo a nuestro papá al lado. Pero si fue un padre ausente, aunque estaba ahí, pero no estuvo presente para ti emocionalmente, sí sientes este sentimiento, tienes este sentimiento de orfandad, pero cuando tú conoces a Dios, tú tienes una relación personal con Él, entonces es que logras superar todas estas situaciones difíciles y complicadas. Así que yo te animo a que ames a tus padres biológicos o no biológicos, a aquella persona, aquel hombre que se ha encargado de ti y que ha provisto para ti, te ha protegido y te ha cuidado. En 1 de Pedro 4:8 nos dice que ante todo tengamos un amor ferviente. Y yo quiero animarte en este día a que tomes este verso también para ti, que tengas un amor ferviente, dice, porque el amor cubre multitud de faltas o multitud de pecados. Y todas las faltas y todos los errores que tu papá pudo haber cometido o quizás siga cometiendo, por el amor que le tienes, pues una vez más, no que los justifiques, pero puedes perdonarlo y puedes tener una relación buena con él. El amor nos ayuda a perdonar y el perdón trae a nuestra vida sanidad. Y cuando estás sano de tu corazón, sano de las heridas que tienes, bueno, entonces estás en capacidad de buscar una cercanía con aquella persona, con tu papá o tu papá contigo. Es importante que no repitas las malas conductas. Es importante que cada uno podamos estar tranquilos con nuestros familiares como lo estamos con Dios. Y esto únicamente se va a conseguir cuando nosotros estamos en una comunión con Dios a través de Jesucristo. Quizás también seas parte del grupo de personas que tuvieron la fortuna o que tienen la fortuna de tener un papá que es muy comprensivo, que siempre está preocupado por tus necesidades, que está ahí cada vez que lo necesitas, que sabes que si le llamas, Él está ahí para ti. Y quiero felicitarte y felicito también a tu papá que hace un trabajo excelente. Y decirte que aprecies y valores todo lo que él hace, porque a veces das por hecho que tu papá siempre va a estar allí, o a veces podemos ser abusivos en este amor generoso que tienen algunos papás, en el cuidado que te pueden dar y que tú puedes valorar todo lo que hacen por ti. No des por hecho que siempre va a estar. Sea agradecido con todo el cuidado que este padre te da y que muchos quizás pues anhelan, ¿verdad?, tener. Entonces es importante que valores todo el esfuerzo que tu padre hace por ti. No solo hoy, pero cualquier día y en cualquier ocasión tú puedes agradecerle a tu papá por todas las cosas que él hace por ti. Y aún las cosas que te prohíbe y no hace por ti, también tiene sus razones, tiene sus motivos por los cuales evita hacer ciertas cosas. Les animo a todos a que en el vínculo del amor podamos tener mejores relaciones de padres a hijos y de hijos hacia los padres. El amor que Dios ha manifestado al mundo a través de su Hijo, de su único Hijo Jesucristo, nos enseña a nosotros que es posible amar de una manera incondicional. Nuestros padres nos aman y nosotros también debemos amarles y queremos que el corazón de unos y de otros esté cercano y reconciliado. Yo quiero hacer una oración pidiéndole a Dios que te ayude a mantener una buena relación con tu papá en la medida de lo posible, pero también si tú eres papá joven o si vas a ser papá o aún cuando no esté en tus planes, que Dios te ayude a cuando llegue ese momento tú puedas realizarte y seas el mejor papá que tu hijo puede tener.
que puedas tener una relación estrecha con tus hijos, que pueda haber comprensión, compañerismo, amor, perdón y que no haya rechazo, que tus hijos puedan sentirse seguros de que hagan lo que hagan, no los vas a rechazar jamás porque son tus hijos. O no hagan lo que tú quieres que hagan, aún siguen siendo tus hijos y no los vas a rechazar, como Dios tampoco nos rechaza. Así que si me acompañas, hacemos esta oración y le pedimos a Dios que nos ayude, agradeciéndole también por lo que hasta hoy nos ha permitido. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Deseamos en verdad